No todos los jugadores ven el Airsoft de la misma manera, ya que podemos encontrar desde diferentes tipos de juegos, diferentes campos o directamente diferentes equipaciones. Pero sí que es cierto que ya seas speedsofter, simplemente te guste la recreación o suelas jugar los domingos, hay un punto en común que sí o sí lo vais a ver en las partidas, y es el tema de la protección. Muchas veces las protecciones no se tratan de seguridad sin más, algo que es obligatorio en cada partida y lo llevas porque sí, sino que esto acaba repercutiendo bastante en tu forma de jugar. Sí que es cierto que si no quieres convertirte en un pirata, vas a necesitar sí o sí unas gafas, pero estas pueden acabar empañándose, siendo incómodas, dificultando el encarado y en general ser bastante molestas. En el caso de las morreras sí que es cierto que no son obligatorias, pero aquellos que nos gusta jugar un poco más seguros o con más confianza también pueden acabar siendo bastante incómodas. Pero el elemento que sí o sí vais a tener que llevar siempre en una partida, a diferencia de por ejemplo una réplica o a diferencia de una equipación con la que te veas super guay, van a ser las gafas. Las gafas siempre van a ser obligatorias. Y la diferencia entre unas buenas gafas o unas malas gafas puede ser la diferencia entre una partida en la que te lo pasas muy bien o una partida en la que no vas a ver nada, que se os va a empañar todo el rato, que no vas a ver ni a los jugadores del equipo contrario, que no te van a parar de eliminar, que tú no vas a eliminar a nadie, y creedme por experiencia que puede ser bastante frustrante. También comentaros que el tema de las protecciones, como todo en el Airsoft, muchas veces es puro postureo, con lo cual puede que encuentres unas gafas que sean cómodas, que no se te empañen, pero que estéticamente no te gusten, y esto es algo que a mí me pasaba, ya que tú llevas una equipación bastante currada, que te gusta cómo se ve, bastante realista o todo lo que tú quieras, y luego una vez en partida te hacen una foto con la morrera y las gafas y realmente quedan bastante mal. Fue por eso que empecé a buscar una nueva configuración, que no se empañara tanto, que fuera más cómoda y que sobre todo fuera mucho más estética. Especialmente buscaba unas gafas de patilla que, aunque sí que es cierto que no me daban mucha confianza, ya que hasta ahora siempre había estado jugando con gafas más estilo tanquista, era algo que se veía bastante bien, que me parecía bastante más fresco y que estaba intentando imitar. Con lo cual empecé a buscar fotos de máscaras más modernas, como por ejemplo las máscaras Ghost, unas morreras que no necesitan ningún tipo de correa, simplemente van por bajo de la balaclava, y a base de ahí empecé a hacer mis copias y al final creo que he encontrado un sistema que se me hace muy cómodo, que es muy económico y que la verdad en invierno, al menos cuando lo he probado, me ha ido muy bien. De hecho, tan bien que creo que es el descubrimiento que he hecho este invierno sobre Airsoft. Así que en este vídeo os vengo a traer esta configuración que estoy usando ahora mismo, que creo que a mucha gente le puede interesar. También comentar que obviamente hay diferentes tipos de jugadores, hay gente que suda más, hay gente que suda menos, con lo cual puede que no sirva para todo el mundo, pero al menos a mí me ha ido muy bien, con lo cual creo que a ciertos jugadores les puede interesar y ir bastante bien. También comentaros una pequeña polémica que he estado viendo en algunos foros, en algunos comentarios, sobre jugar con protección o no. En algunos casos obviamente estamos hablando de morreras, las gafas como digo siempre son obligatorias, y en la que me quería meter un poquito. Y para los que siempre preguntáis, el vídeo que estaréis viendo de fondo es un gameplay en el campo de Manau. Así que sin más, yo soy Pandarra y empecemos con el vídeo. Ahora vamos a comentar las protecciones con las que empecé a jugar, tanto en cuanto a gafas como en morreras. Y creo que es bastante interesante porque todo el mundo empieza a jugar siempre con un poco de miedo, y así ver un poco también mi evolución como jugador. Deciros que como mucha gente empecé a jugar con las gafas X800. Son unas gafas bastante baratas, suelen costar unos 15-18 euros y vienen bastante bien. Suelen venir con funda y diferentes tipos de lentes, tanto la transparente, que yo creo que es la más útil porque al final las gafas se van a acabar empañando y que sea transparente siempre ayuda bastante a ver, y luego os vendrían con unas lentes tintadas para días de bastante más luz y unas lentes de color amarillo que van bastante bien para zonas CQB o simplemente zonas con baja luminosidad. Deciros que como todo, al final estas gafas acaban dando problemas. Por ejemplo, esta es mi versión antigua, que al final la he llevado bastante más años y está un poco más vieja, ¿no? Se me acabó rompiendo esta pieza, no es nada grave, pero sí que es cierto que ya me daba la sensación de que con el tiempo se me acabaría partiendo completamente esta pieza y que esta lente podía acabar bailando, así que simplemente dejé de cambiarle la lente, dejo una lente fija, la transparente, porque como digo es la que más útil me parece, y ya está. Pero sí que es cierto que si las cambiáis mucho podéis tener este problema. Luego, en cuanto a morreras, sí que es cierto que empecé con las mismas morreras que empieza todo el mundo. Unas morreras sencillas, no sé si son chinorris o qué, pero es la que tienen todas las tiendas, y al final se pueden adaptar bastante. Como podéis ver, esta es una morrera estándar de tamaño y esta es bastante más pequeña si la comparáis. ¿Esto por qué? Porque al final, como digo, son cosas estándar y siempre podéis hacer que se adapten un poco mejor. Para modificarlas es tan sencillo como simplemente levantarle el trozo de tela y luego con un poco de silicona lo engancháis después de recortarlo con unos alicates para adaptar un poco el alambre. Luego también he estado usando unas gafas, eso sí, muy importante, no son gafas para jugar, no son gafas para partida, y son estas gafas. Son unas gafas de carpintero y las uso muy claramente, lo digo porque siempre habrá el típico loco, las uso para la zona segura. Son zonas donde en teoría nadie va a disparar, nadie tiene que ir con los cargadores puestos, pero siempre ves el típico novato que va con el cargador puesto, siempre hay alguien que dispara en vacío, por mucho que en teoría no se pueda, y aunque nunca pasa,
siempre está el riesgo de que alguien tenga una bola en la recámara y dispare y pues bueno, que haya un accidente. Con lo cual son gafas que únicamente uso para la zona segura, para recalcarlo muchísimo. Igualmente son gafas de carpintero, en teoría una bola perdida deberían aguantarla en caso de que haya un accidente, pero nunca entrar a partida con ellas. Eso sí, tener unas gafas que sean limpias, que estén frescas, siempre es bastante cómodo para cuando terminas la partida y te vas a comer el bocata. Después de esto sí que es cierto que empecé a ver otros compañeros de partidas o directamente amigos que usaban gafas de patilla. A mí el tema de las gafas de patilla era una cosa que siempre me había dado bastante miedo, porque al final de un bolazo tenía la sensación de que te podía acabar saltando la gafa y que el siguiente te fuera el ojo, con lo cual le tenía bastante miedo. Finalmente acabé viendo un descuento por internet que veía unas gafas que estaban bastante bien por un precio bastante bajo y al final me acabé pillando unas Boye. Deciros, eso sí que son unas gafas de una marca conocida y tienen bastantes buenas críticas, pero no os vendrán con funda, con lo cual yo tenía una funda suelta por casa y me fue bastante bien, pero tenerlo en cuenta. Deciros que unas gafas bastante baratas, me costaron 8 euros y pico, sí que es verdad que las pillé con descuento, pero bueno, son gafas que suelen valer 11, 12 euros, con lo cual tampoco son muy caras. Y en definitiva es una marca conocida y que está demostrado que funciona, con lo cual me confié y me compré estas gafas. Sí que es cierto que después de haberlas probado en partida, bastante contento. De hecho, el gameplay que os puedo poner de fondo en este vídeo seguramente sea del día que las probé. Sí que es cierto, como digo, me daba la sensación esta de miedo de que la patilla se pudiera caer. Sí que es verdad que iban muy sujetas a la cara, pero igualmente les puse una correa por una cuerda elástica bastante sencilla, pero que al final me daba bastante más confianza. La cuestión es que son unas gafas que no se empañan nada. No sé si es porque son unas gafas que son bastante nuevas, con lo cual apenas tiene una partida o unas pocas partidas y las gafas nuevas siempre van mejor, pero sí que es verdad que me dio bastantes buenas sensaciones. Igualmente hay que tener en cuenta que para que no se empañen no depende únicamente de las gafas, también depende bastante del cuerpo que tengamos, porque al final hay gente que suda más, hay gente que simplemente se le empañan más. En mi caso he de decir que de momento me han ido muy bien, pero como digo, no es únicamente la gafa, sino que también depende de otras cosas, como por ejemplo de la protección que usemos en la cara o si usamos un pasamontañas o si no. Yo soy una persona que juego bastante agresiva, con lo cual jugar sin morrera era una cosa que no me convencía. Y la verdad es que la estética de este tipo de morreras no me gustaba nada, porque al final se ve claramente que estás en una partida de Airsoft. Por mucho que te curres la equipación y todo el rollo, y con esto me gustaba bastante poco. Y al final también era incómodo por el tema de encarar, el tema de comodidad, y no me convencía mucho. Así que finalmente estuve viendo diferentes tipos de máscaras que vendían, como las tipo Ghost, y eran bastante caras. Así que decidí, si realmente esto se puede modificar tanto, no me costaría nada hacer otra modificación. Así que finalmente lo que hice fue coger una morrera de estas y recortarla bastante hasta conseguir esto. Como podéis ver, es una morrera que no cubre ni siquiera la nariz, porque es bastante más pequeña que esta que ya está recortada, en comparación con una normal es prácticamente la mitad. Y la intención de esta morrera es cubrir básicamente los labios y los dientes sobre todo, y un poco la mejilla. La hice sin nariz porque después de hacer bastantes pruebas se empañaban sí o sí si ponías la nariz aquí. Y la intención de esta morrera, y la razón por la que no tiene ni tiras ni tiene ningún tipo de sujeción, es porque va detrás de una balaclava, pero no detrás de la única, por así decirlo. Con esto me refiero a que yo normalmente cuando juego con esto, que es mi equipación actual, por decirlo así, uso una balaclava normal, que esta función de la balaclava simplemente es separar la morrera de la boca, porque al final con esto, si te pones por aquí encima la balaclava, dejas un espacio que va pasando el aire, con lo cual separar esto de esto y luego por encima usar una braga de estas, que en este caso es la del Polysave, porque simplemente me gustaba. Y la verdad que sujetaba bastante bien, con lo cual llevo la balaclava por debajo, que ya me aguanta un poco, me cierra un poco la boca para que no salga tanto vaho. Luego tengo esto que me protege la boca y la cara, con lo cual voy bastante más seguro. Y luego tengo el pañuelo este, por así decirlo, la braga que me cubre y me engancha esto, con lo cual siento bastante más presión en lo que sea la zona de la nariz y al final no pasa tanto aire caliente. Además, queráis que no, jugar con la nariz destapada sí que es verdad que no es una cosa que me dé tanto miedo como jugar sin morrera, en la zona de los dientes, pero al final un bolazo en la nariz duele, con lo cual el jugar con esta capa de tela y además sumarle otra, sí que es verdad que va a seguir picando, pero ya estamos hablando de un grosor que sería más o menos interesante, con lo cual algo sí que os va a hacer. Deciros que hasta ahora esta equipación, que sería la más actual, la he estado usando en invierno, con lo cual bastante bien, pero no os puedo confirmar que vaya bien en verano. Pero sí que es cierto que tras bastante prueba es la equipación con la que estoy yo jugando ahora mismo y es la que recomiendo, vamos, al menos en mi caso. Sí que es verdad que todo el mundo no le va bien porque hay gente que suda más, hay gente que se le empañan más las gafas, hay gente que menos, pero al menos en mi caso me ha ido, vamos, el descubrimiento del año para mí en el Airsoft. Y como digo, es bastante cómodo, pero sí que es cierto que no te va a cubrir la nariz. Obviamente al final no es la misma protección, con lo cual en campos de CQB
yo no es la equipación que usaría, me decantaría directamente por una antigua que sería esto. Y un consejo para probar configuraciones es usar gafas de lectura o gafas de visión, ya que estas, como no tienen ningún tratamiento antibao, se van a empañar muy fácil, con lo cual para probar si se empañan, si no se empañan, si pasa aire caliente, si el pañuelo nos tapa bien o no, van muy bien. Y así si conseguís que con estas gafas no se empañen nada, las de la Airsoft no os darán ningún problema. Deciros que tanto de la configuración de la réplica como de la equipación que estáis viendo ahora mismo tendréis vídeo de aquí poco, así que ya sabéis. En definitiva es una configuración que recomiendo muchísimo. Al final se hace mucho más cómodo, ya que no tienes una cosa que ocupe tanto espacio en la cara, se hace mucho más fácil encarar, tienes la réplica mucho más cerca de la cara y al final eso siempre ayuda a apuntar y a que sea mucho más fácil todo. Y al menos en mi caso no se ha empañado. Como digo, esto ha sido en invierno, pero sí que es cierto que en verano también puede ser que vaya bastante bien. Al final no solo se empaña porque haga calor o haga frío, sino que la diferencia de temperatura también afecta bastante, con lo cual en verano sí que vas a sudar mucho más, vas a pasar mucha más calor, pero el empañamiento puede no ser tan alto. Eso sí, es cierto que al tener dos capas de tela en la cara sumándole un casco, pues la verdad sí que puede ser bastante molesto con el tema del calor y el sudor, ¿no? Pero al menos es una configuración que yo quiero recomendar muchísimo. Para mí, como digo, ha sido el descubrimiento de este año, me ha ido muy bien y sobre todo en climas templados o directamente cuando haga frío. Y para acabar os quería comentar una pequeña polémica que yo mismo me he encontrado en campos y en foros sobre el uso de las morreras. Deciros que obviamente los protectores bucales no son obligatorios en el Airsoft, lo único que es realmente obligatorio son las gafas. Y aunque sí que es cierto que en campos tipo CQB, donde hay bastantes más posibilidades que te peguen un tiro en la boca, normalmente la gente las usa, en campos abiertos no tanto. Y esto tiene bastante sentido, ya que al final son campos mucho más grandes, donde las distancias son mucho más largas y la posibilidad que te impacten en la cara suele ser bastante menor. Además que normalmente los tiros llegan con menos fuerza. Pero también es cierto que dentro de estos campos hay zonas más cerradas, zonas casi CQB, y en este tipo de zonas me he encontrado con cosas que no me han gustado demasiado. Estoy hablando del típico jugador que va con la cara completamente descubierta y que únicamente asoma la cabeza cuando se expone. Estoy hablando de estar cubriendo una zona, sabes perfectamente que alguien te puede entrar por esa puerta y al final, mientras estás cubriendo, aparece un jugador del equipo contrario asomando únicamente la cara. Esto me ha pasado un par de veces y al final obviamente yo no voy a disparar. Yo por mucho que sepa que me estoy perdiendo una baja o incluso me pueden eliminar, no voy a dispararle a alguien a la cara a poca distancia, por mucho que tengas la réplica en norma, en la potencia que toca y todo el rollo. Al final tú te estás exponiendo de más, te estás arriesgando porque habrá jugadores que te disparen, muchas veces disparas por reflejo, ves algo que asoma y le pegas un tiro y al final puedes acabar bastante mal. No cuesta nada, sinceramente, asomar un poquito más de cuerpo para que el otro jugador te pueda disparar en un sitio que no sea la cara. Y aunque esto puede pasar muchas veces, sobre todo cuando lleváis la cara descubierta. Normalmente la gente que juega de esta manera no suele asomar tanto la cara, pero sí que es cierto que me he encontrado con varias veces. Incluso al final me han eliminado y era como, no voy a disparar porque no quiero hacer daño a esta persona, pero no me parece del todo justo, ya que al final estás obligando al otro jugador a escoger entre dispararte a la cara a corta distancia, sabiendo que te puede hacer daño, o simplemente darse por eliminado, ya que al final te pueden eliminar bastante fácil. Deciros que esto me ha pasado varias veces, no muchas por suerte, pero estoy hablando de jugadores que no usaban ningún tipo de pañuelo, ningún tipo de balaclava, simplemente nada, con lo cual era dispararle y hacerle bastante daño probablemente. Deciros que no cuesta nada asomar un poco más, ya que al final no hay muchas más posibilidades de que te eliminen por asomar un poco el cuerpo, y al final el jugador que está ahí, que te va a eliminar de todas las maneras, le está dando la posibilidad de que no te haga daño. Con lo cual, nada, quería comentaros esto que me pasó un par de veces, al final es un poco frustrante. Y nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros y darle like, que la verdad ayuda bastante. He estado un par de días por exámenes que no he podido subir todo el contenido que quería, pero ahora ya tengo bastante más contenido que subir, se vienen bastantes cosas. Así que sin más, ya sabéis, yo soy Pandarra Airsoft y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!